Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 21 del libro de Proverbios, del versículo 14 al 23, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El soborno y otros vicios. El soborno y otros vicios. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Dice la palabra de Dios: el regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Bien, en esta porción vemos de nuevo la referencia al cohecho y aquí los resultados de esta acción de este soborno son observados con apego a lo que sucede en nuestra realidad. Mientras el justo se goza en ver hacer justicia, es terror a los obradores de iniquidad. El final del hombre moralmente desviado es que vendrá a parar en la compañía de los muertos. En el versículo 17 hay una advertencia sobre el derroche y los deleites del mundo. Vemos la vindicación también del justo en el versículo 18 y así como vemos que en el versículo 20 se nos recuerda que el sabio utiliza prudentemente las posesiones materiales mientras que el necio las derrocha, las dilapida y las malgasta. Los que buscan la justicia y misericordia la hallarán, y la sabiduría es algo más seguro que las ciudades amuralladas. Finalmente, los que se desvían se pierden. Ese es el resumen de esta sección. Cuando sucede esto, es como si tomara el lugar de los justos que estaban en peligro por causa de ellos. Las personas que tienen su confianza en algo vano son expuestas aquí por los sabios. El testigo que amenaza la vida de alguno con su falsedad pierde su propia vida. Hay varios comentarios que hemos revisado en esta sección sobre la justicia. Dios es de una manera única llamado el justo. Lo que arroja esta sección es una nueva luz sobre la palabra justicia. En esta sección del capítulo 10 al capítulo 10 al capítulo 22 como un total. Podemos leer esta sección como una sola. Todo lo que dice sobre este tema emana de la naturaleza de Dios. Está el gozo de la justicia, un ejemplo de la manera en que el juicio de Dios, como comúnmente se traduce en las buenas nuevas en el Antiguo Testamento, señala el reino justo de Dios. La justicia, la bondad y la vida y la honra son reunidos aquí en un solo versículo y es de gran importancia para nosotros que podamos observar justicia, bondad, vida y honra. ¿Sí? Es algo que nosotros podemos resaltar en esta sección. El tema de los regalos y los sobornos ya lo habíamos tratado antes en el capítulo 17, en el capítulo 18
y en el capítulo 19, sin brindarle aceptación al empleo de los regalos en función de sobornos. Salomón nos mostró que esta es una costumbre en este mundo pecaminoso. Hoy en día, en numerosos países, el soborno es casi una porción del salario de los empleados gubernamentales. Dar dinero en ese sentido es parte de los trámites necesarios para evitar una multa por exceso de velocidad, para conseguir una prórroga de un pasaporte o para cualquier otro tipo de favor. En el versículo 14 habla de los regalos como medio para calmar la ira. Algunos han visto en esto una referencia tal vez a las obras de caridad, pero es más probable que se trate del uso de los regalos para comprar la conciencia de alguien. Parece que las referencias que hace Salomón en este sentido señalan hechos reales, hechos comunes, y deja que los lectores saquen sus propias conclusiones. Ciertamente un regalo puede aplacar la ira de alguien, pero la persona sabia da prioridad a evitar conflictos innecesarios. Si alguien está furioso con nosotros porque le hemos hecho daño, ciertamente no podremos arreglar las cosas tratando de pagarle. Dos males no hacen un bien. Si el disgusto se debe a que nosotros mantenemos una postura correcta sobre determinado asunto, entonces debemos soportar de buena voluntad el embate de su ira. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21. No debemos pasar al siguiente versículo llevándonos la impresión de que solo se debe evitar todo lo que sea regalar. Cuando un esposo, una esposa o un amigo ofrecen un regalo con el ánimo de ayudar a normalizar las cosas después de una discusión, ese regalo puede llegar a simbolizar amor, comprensión, cariño, respeto, y no lo debemos entender nosotros como un soborno. De la misma manera que con muchas otras cosas de la vida, el asunto de los regalos depende mucho de la motivación. Para el versículo 15, leemos en la Reina Valera 60, alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El versículo 15 presenta un agudo contraste entre el justo que se regocija cuando ve que se hace justicia y el malhechor que se aterroriza ante ella. El famoso pasaje del apóstol Pablo acerca del papel del gobierno habla del mismo fenómeno, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Romanos 13:3. Podríamos salir de la carretera y caer en una zanja o incluso tener un accidente serio o fatal, pero apartarnos del camino de Dios es todavía mucho más grave, como lo dice el versículo 16. El diablo nos puede tentar a pensar, a rechazar la Biblia, y que esto puede convertirse en una vida plena y libre. La realidad es que el desobediente obtiene lo opuesto de lo que se busca. En lugar de libertad de movimiento, él se detiene, va a parar, se va a encontrar con una barrera muy complicada de sortear. En el lugar de la vida plena se encuentra en compañía de los muertos. No se trata solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual, y a menos que se arrepienta, puede ser la vida, la muerte eterna. El vino, aquí en el versículo 17, se asociaba con las fiestas, con la alegría, con la algarabía. El aceite caro se usaba en lociones y perfumes. A la persona que le gusta disfrutar de ellos, estas satisfacciones le pueden quitar la dedicación necesaria para trabajar y enriquecerse, o puede ser que por la dedicación al placer pierda las riquezas que había obtenido. En el versículo 17 encierra un asombroso e inesperado giro. Anteriormente, en el versículo 15, Salomón había dicho que la persona que busca justicia consigue eso y mucho más. También obtiene alegría o placer. Y en el versículo 17 dice que la persona que hace del placer una meta no lo encontrará. En hebreo, las palabras que se traducen como alegría, gozo y placer son las mismas. Dicho de otra manera, cuando busquemos satisfacción en las cosas de este mundo,
no las encontraremos. Cuando busquemos primero las cosas de Dios, Él también nos otorgará el don de sentirnos contentos, satisfechos, bendecidos, aquí en la tierra, como miel, dice, sobre hojuelas. En el versículo 18, Salomón nos muestra un giro aún más extraño. En la Reina Valera 60 dice, rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. En este versículo resulta habitual que los malos hagan pagar rescate a los buenos, pero aquí las cosas ocurren al contrario. La idea es que, aunque por un tiempo los malvados estén al mando y ejerzan poder sobre los justos, este cuadro sufrirá un cambio. La Biblia tiene giros como estos. Por ejemplo, cuando Jesús dice: he aquí que hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Lucas 13:30. A menudo las cosas no son en realidad como las vemos, ni de la manera en que resultan. Después de haber visto el versículo 9, se aprecia cuán similar a este resulta el versículo 19, con la diferencia de que este último lo utiliza Salomón para hablarnos de esta tierra desierta en lugar del rincón del terrado. Entre la primera y la segunda afirmación de este proverbio hay un aumento evidente de intensidad. Si nosotros podemos observar cuál es la riqueza del sabio, en qué consiste la riqueza, lo vemos en estos dos versículos, en el versículo 20 y en el versículo 21. Cuando le damos la prioridad a la sabiduría, también nos llegan otras bendiciones. Estos versículos no se diferencian de las promesas que Dios le dio a Israel cuando el pueblo estaba por entrar en la tierra prometida. Les dijo que si cumplían sus decretos, los iba a bendecir en el nuevo hogar. Incluidas entre las muchas bendiciones que se dan aquí están tu grano, tu mosto y tu aceite, que fue dado como promesa en Deuteronomio 7, versículos 17 al 16. Estos términos representaban el producto de los campos, los viñedos y los olivares. El aceite, símbolo de la prosperidad, se usaba en perfumes y lociones y se aplicaba sobre el cabello. En el versículo 20 afirma que el insensato todo lo disipa, es decir, lo despilfarra todo, en tanto que el sabio cuida lo que tiene. El sabio reconoce que lo que tiene son regalos de Dios, pero como deja ver de inmediato el versículo 21, el corazón del hombre sabio no está en las posesiones materiales, sino que procura los valores espirituales de la justicia y la misericordia, y lo considera además como secundario. Ya finalmente un contraste. Salomón presenta un contraste que a mí me parece muy interesante entre el sabio y el orgulloso. Habíamos hablado anteriormente sobre el insensato, sobre el flojo, sobre el perezoso, y ahora nuevamente utiliza este elemento de esta persona sabia para usarlo de contraparte con el orgulloso. En cuanto a Dios concierne, la sabiduría, que incluye la fortaleza mental y en especial la espiritual, es superior a la fuerza física. En Eclesiastés 9:16, Salomón dice: mejor es la sabiduría que la fuerza. Como lo demuestra la historia, las civilizaciones tienden a olvidar esa verdad básica. La poderosa Babilonia cayó estando aún en sus mejores tiempos, Daniel 5. Su maldad hizo que las murallas no le sirvieran de nada. En el mundo de hoy, la alta tecnología de un ejército y sus fabulosos arsenales de armas no le van a ayudar en nada a una nación que ha perdido el sentido de justicia y la moralidad. El poder espiritual de la palabra de Dios es mucho más fuerte que los poderes terrenales. El apóstol Pablo dijo en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, aunque andamos en la carne,
No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los sabios son cuidadosos al hablar porque confían en Dios y no en su propio poder, como lo enuncia aquí el capítulo 21, versículo 23. Evitan vanagloriarse y hacer promesas precipitadas que vayan más allá de lo que puedan cumplir. Esas precauciones los mantienen a salvo de las calamidades que de otro modo los afectarían. Mientras que el sabio guarda su boca y su lengua, el orgulloso se lanza precipitadamente en todo esto. Se jacta, se burla de las cosas sagradas y se conduce de manera despótica y ultrajante. Aunque alguna gente se deje impresionar por él, no impresiona ni a los sabios ni a Dios. Es aquí donde podemos tomar este ejemplo o estos ejemplos para pensar en la medida del ser humano. Veamos todo el capítulo 21 de lo que hemos leído desde el principio hasta este instante en el versículo 23. Todos hoy en día, todas las empresas, todos los individuos, cuando buscan algún puesto o en algún trabajo, en las entrevistas de trabajo, quieren saber o tratan de investigar las capacidades y cualidades. Y muchas veces en las entrevistas de trabajo vemos que se tiene la impresión de medir los logros de una forma estadística que de cualquier otra cualidad que pueda tener una persona. Pero Dios usa otros estándares, Dios utiliza otros medios para medirnos. ¿Cuáles son las normas de Dios? ¿Cuáles son estos estándares? Primero, uno tiene que agradar a Dios. Ser justo en su trato, ser justo en sus negocios, ser justo en su manera de dirigirse. Es un hombre, una mujer que decide bien en todo momento. También es aquella persona que se guarda del engaño, que es diligente en su comportamiento y es honesto en sus prácticas. También el hombre que agrada a Dios es uno que es sensible al clamor del necesitado. El día de ayer lo veíamos, el día de ayer platicamos acerca de esto. También el hombre que agrada a Dios, la mujer que agrada a Dios, es uno que tiene el valor y que tiene esta capacidad y que ha fortalecido su capacidad para evitar los vicios, sea el que sea. Y sobre todo, aquí estamos viendo en el versículo 23 que la persona que agrada a Dios es uno que tiene sabiduría en su hablar, es uno que tiene sabiduría en su trato con las personas. Aquí Salomón resalta las cualidades morales que Dios recompensa y señala los vicios que nos encaminan al fracaso en la vida. El que hace todo esto es como el hombre justo que puede morar en la presencia de Dios. Hay hay un creciente desapego, no solamente por esta emergencia sanitaria, pero hoy hemos visto que el hombre puede ir tras de cualquier filosofía, tras de cualquier enseñanza que pueda traerle cierto grado de confort, que tenga la capacidad de traer a su persona cierto nivel de satisfacción. Vemos aquí algo que debe a nosotros sacudirnos. Vemos aquí que esto debe de llamarnos la atención.
No podemos estar apáticos a lo que está sucediendo en nuestras comunidades, incluso más dolorosamente en nuestras familias. Si no estamos observando constantemente la forma el comportamiento de nuestra familia, podríamos nosotros observar demasiado tarde que a veces la familia está cayendo en un bache emocional, en un bache en el cual observamos que ellos se están pervirtiendo con cualquier otra filosofía. A veces la Biblia relata hechos que nos hacen observar aquello que agrada a Dios, aquello que no le agrada a Dios. De esta forma, vemos que una persona airada se calma si el ofensor le da un regalo, una dádiva secretamente, y el hombre enfurecido se aplaca con este soborno, con este regalo. Hay una alegría para el justo, hacer el juicio justo, más destrucción a aquellos que hacen iniquidad. Esto es ilustrado por la segunda venida de Cristo. Será un tiempo de gran alegría para los redimidos, pero un tiempo de horror para los demás. Sin embargo, en Proverbio encontramos toda clase de personas, observamos toda clase de actitudes. Este hombre que habla del versículo 16 dice versículo 16, la persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Este hombre que se aparta es como uno que vaga por el desierto del pecado, cuando es visto por última vez yace en compañía de los muertos. Es fácil que una persona se extravíe cuando permite entrar cualquier elemento que lo desvíe del camino que Dios ha marcado. En lugar de dar toda satisfacción y realización que prometen, por ejemplo, el deleite y los lujos, solo sirven para empobrecer al hombre. Están exprimiendo sus recursos económicos y le reducen también a la pobreza espiritual. Estos versículos incluso traen a la memoria al alcohólico que solía vender los muebles y otros utensilios de su casa para comprar whisky. Incluso hemos escuchado historias de personas que, adentrado en vicios, son capaces de arrancar los mismos cables de luz para extraer el cable y vender este cobre para revenderlo y comprar así aquellas sustancias que le traen alegría, felicidad o que calman su ansiedad. Es importante que nosotros tomemos conciencia en estos elementos. Tal vez nos podría parecer un ejemplo bastante extremo esta persona que, llena de vicios, arranca los cables de su casa para extraer estas pequeñas cantidades de cobre, pero no necesitamos estar en una adicción evidente. Muchas veces despojamos a nuestra familia de bendiciones para ir tras satisfactores del mundo, tras satisfactores que disipan la alegría en un santiamén. La verdadera alegría, el verdadero gozo procede de Dios, el que puede controlar su boca, el que puede controlar sus deseos, el que llega a autocontrol, se ahorra gran cantidad de problemas. Y la lengua, el que no frena su lengua, se convierte para él en un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, versículos 5 y 6.
Es un placer para los buenos ver que se hace justicia y practicarla ellos mismos. En cambio, para los malvados es motivo de espanto ver que las leyes se ponen en práctica para ejecutar juicio y justicia contra ellos. El pecador vaga incesantemente al extraviarse del camino de la prudencia. El camino de la piedad es camino de prudencia, no hay extravío para los que andan en él. Los que no son piadosos no son en realidad inteligentes, sino que se extravían como ovejas perdidas. El que vive como un hombre mundano morirá como un hombre en desgracia. Dios permite el uso moderado de todo lo bueno que Él ha creado, hasta el vino que alegra el corazón y el aceite que hace brillar el rostro. Pero el que abusa de esos dones y piensa solamente en regalar el gusto y adornar la figura se empobrecerá, pues esos artículos llegan a ser muy caros. La enseñanza del proverbio 18 es expuesta justamente aquí de una manera muy contundente. El impío, más bien que el justo, sufrirá en última instancia el castigo. Por supuesto, no siempre paga el malvado por lo que se merece, mientras que no se presente ante el gran trono blanco. Todos recibiremos justa retribución a cada una de nuestras acciones, a cada una de nuestras palabras. El versículo 20 habla del ahorro para el futuro. Los créditos fáciles tienen a mucha gente viviendo al borde de la bancarrota. El deseo de tener y acumular más los empuja a gastar hasta el último centavo que ganan y estiran su crédito hasta el límite. Pero cualquiera que gasta todo lo que tiene consume más de lo que puede afrontar. Una persona sabia aparta dinero para cuando tenga menos. Dios aprueba la previsión y la restricción. El pueblo de Dios necesita examinar su estilo de vida para ver si lo que gasta complace a Dios o solo a Él mismo. Hay muchas actitudes, muchos pensamientos que pueden parecer buenos y a la verdad a corto tiempo puede satisfacernos. Pero recordemos que este mundo, sus placeres y sus goces pasarán. El verdadero gozo, el verdadero deleite se encuentra en Dios, en las cosas espirituales, en las cosas que no son alcanzadas por el hollín, que no se van desgastando porque son eternas, porque son espirituales. Así que evitemos entrar en este abuso de los dones de Dios, que evitemos entrar en el uso sin medida de todas estas bendiciones que Dios ha permitido para nuestro gozo. Seamos sabios y entendidos. Busquemos las cosas que son espirituales. Busquemos el rostro de Dios todos los días. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos has permitido observar tu bondad y tu amor y tu misericordia, Señor, a través del descanso, del techo, de la provisión, de la paz para dormir, Señor, confiado en tus promesas. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites tener meditando y pensando en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno en todo tiempo y tu amor es inagotable. Y tu gracia, Señor, nos alcanza todos los días y nos permite disfrutar de los ricos dones, de las dádivas que proceden de tu mano. Señor, ponemos en tus manos en las actividades de este día, Señor, que en todo y en todas las cosas podamos glorificar tu nombre y bendecirlo, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites hoy en este día, Señor, de honrarte y glorificarte. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros negocios, nuestras actividades, Señor, para que tú las bendigas, pero sobre todo, Señor, para que también por ellas sigas hablando nuestro corazón,
sigas hablando a nuestra mente y a nuestra vida, Señor, que todas las cosas se desprenden de ti, de tu bondad y de tu amor. Señor, gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Gracias por lo que haces y por lo que harás. Y Señor, porque en tu amor inagotable y en tu fidelidad, Señor, podemos descansar, Señor, plácidamente. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Todo lo rogamos y lo pedimos por los méritos suficientes de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Buenos días, hermana Mari López, hermano Alfredo, hermano Luis, buenos días. Saludos, que el Señor les bendiga.